Desde Chile quería mandarles un fuerte saludo a todas y todos los compañeros que se han conectado a este acto internacional, porque este 1 de mayo, más que nunca queda demostrado que la clase trabajadora no tiene fronteras. En Chile, los efectos de la crisis sanitaria y económica se empiezan a sentir cada vez más, con cientos de miles de despidos y suspendidos, mostrando que las demandas de la rebelión de octubre son más urgentes que nunca. Si nos tomamos las calles, fue porque nuestros padres y abuelos se morían esperando a que los atendieran en los hospitales por un sistema de salud que ya está colapsado. Y es que solo en el 2018, cerca de 26.000 murieron en listas de espera por una atención que nunca llegó. Nos rebelamos, porque nuestros abuelos tienen que seguir trabajando hasta la muerte, gracias a un sistema de pensiones impuesto en dictadura. En Chile, la rebelión popular logró sacudir la agenda política y ponerle un freno a las reformas neoliberales que quería profundizar este gobierno. Hoy quieren aprovechar la pandemia para retomar y redoblar estas medidas. El plan de Piñera es descarado. Buscan que sigamos trabajando y nos obligan a viajar hacinados en el transporte público, al mismo tiempo que decretan un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. O sea, en la noche nos pueden matar los milicos, pero en la mañana hay que salir a trabajar con las posibilidades de contagio. Además, aprobaron una verdadera ley de desempleo proempresarial que permita a las grandes empresas suspendernos sin salarios. Para colmo, tenemos que cubrir nuestros ingresos con nuestros propios ahorros del seguro de cesantía, sin que los empresarios paguen nada. Ahora el gobierno cree que tiene el sartén por el mango, pero se equivoca. Por abajo, en nuestros lugares de trabajo y en los barrios populares se acumula rabia. También es la rabia de la juventud, que sigue luchando contra los pacos asesinos que siguen en total impunidad. Estamos seguros que más temprano que tarde esa rabia se transformará en resistencia. Y estamos viendo los primeros intentos, movilizaciones de portuarios y de las poblaciones. Las y los trabajadores de la salud se han movilizado, denunciando la falta de protección e insumo que ha costado la vida de una trabajadora de la salud. Así lo hicieron los trabajadores del Hospital Barros Luco, lugar donde hemos puesto todas nuestras fuerzas a disposición de esta lucha. Acá en Antofagasta, una ciudad minera, portuaria e industrial, que fue uno de los epicentros de la rebelión popular, desde el Comité de Emergencia y Resguardo hemos impulsado la solidaridad y también somos parte de la coordinación de sindicatos como el sindicato de SGS Minerals, SGS Chile y Bureau Veritas, que hoy luchan unidos contra los despidos. También desde el Sindicato de Trabajadores de Orica, del que soy parte, junto a los mineros de Huanaco y las profesoras, apoyamos la lucha de los trabajadores de la limpieza del Hospital de Antofagasta, que pelearon por insumos y condiciones de higiene y triunfaron. Somos parte también de la lucha de los jóvenes precarios de Starbucks y de Burger King. Apostamos por impulsar un gran movimiento en contra de los despidos y las suspensiones a nivel nacional. Para enfrentar el plan del gobierno y los empresarios, la unidad entre los trabajadores, desempleados y pobladores de los barrios populares se vuelve indispensable. También la alianza con el movimiento estudiantil, las asambleas territoriales y las mujeres que este año llenaron las calles luchando por sus derechos y el de los y las trabajadoras. El 12 de noviembre del año pasado, en la huelga general más grande de las últimas décadas, vimos la potencialidad de la clase obrera unida al pueblo y a la juventud de la primera línea. No por casualidad, la rebelión en Chile fue uno de los hechos que impulsó a convocar la Conferencia Latinoamericana desde el Frente de Izquierda Unidad en Argentina. Porque, contra los que decían que a la derecha se le enfrenta con maniobras parlamentarias y judiciales, vimos que el verdadero motor de la historia es la lucha de clases. Mientras que en las calles millones hacíamos historia, se organizó la llamada cocina parlamentaria entre la derecha y la exconcertación junto al Frente Amplio en un intento de frenar nuestra rebelión con engaños. Ahora, el Partido Comunista vota junto a la derecha la ley de suspensiones del gobierno
Este partido está a la cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores y hoy somos muchos los que denunciamos a la CUT, que está escondida como un verdadero ejemplo de pasividad. A ellos les exigimos el fin de la tregua y una lucha contra todos los ataques. Cada ataque que dejen pasar le da más confianza a la derecha para intentar incluso correr el plebiscito y dejar intacta la Constitución de Pinochet, como lo han insinuado diciendo que se podría correr con excusas. Denunciamos todo intento del gobierno criminal de postergar o suprimir el plebiscito y mantener la militarización. Sin embargo, a la vez que hemos denunciado este intento antidemocrático, hemos cuestionado el plebiscito nacido de la cocina parlamentaria, porque no incluye la opción de una asamblea constituyente realmente soberana, que es lo que el pueblo exigió en las calles. Solo luchando con los métodos de la clase trabajadora conquistaremos una asamblea constituyente libre y soberana donde ningún poder esté por encima de ella y podamos terminar con la herencia de la dictadura. Sabemos que esta lucha tendrá la férrea resistencia de los capitalistas, que solo la clase trabajadora autoorganizada y en alianza con el conjunto del pueblo podrá enfrentar. Y por esto nos preparamos desde ahora y como Partido de Trabajadores Revolucionarios luchamos por construir una nueva izquierda, un partido revolucionario de la clase trabajadora. Una izquierda que busque recuperar la tradición combativa y de autoorganización de la clase trabajadora chilena, esa que supo plantearse tomar el cielo por asalto construyendo los poderosos cordones industriales en los años 70. Porque sabemos que no partimos desde cero y sabemos que este partido en Chile surgirá con la confluencia con todos quienes quieran compartir las lecciones de la lucha del último tiempo. Una estrategia y un programa que luche por un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo. Luchamos por conquistar lo que se leía en las murallas del país, por una vida que merezca ser vivida, que solo se logrará derrotando este sistema al servicio de los grandes empresarios y terminando con toda forma de explotación y opresión.